que también producen la ineficacia del negocio jurídico. Ese vínculo contractual procede a dejarse sin efecto por diversas causas. Sobre la nulidad absoluta del negocio jurídico y la nulidad relativa, ya se los había mencionado en clases anteriores. Pero ahora vamos a volver a hablar de ello y ustedes recordarán cuándo se produce esa nulidad absoluta, la nulidad relativa y vamos a ver la institución de la rescisión. Veamos la presentación y luego conversamos sobre el tema o se los ampliamos. En nuestro punto del programa número clase 17.8 del programa, tenemos la ineficacia del negocio jurídico contractual. En clases anteriores estudiamos los requisitos esenciales del negocio jurídico, lo que es la ejecución forzosa en caso de incumplimiento de alguna de las partes contratantes, y el día de hoy lo que es la ineficacia del negocio jurídico. ¿Cómo son los casos en los cuales el negocio celebrado pierde su validez? ¿Qué es un contrato eficaz? ¿Cuándo se califica de eficaz un negocio jurídico? Cuando se cumplen, se reúnen todos los requisitos exigidos por la ley. Cuando el contrato se ha celebrado y su resultado es que es apto para producir los efectos que le corresponden, según la declaración de voluntad y cumpliendo las reglas jurídicas que corresponden al contrato que se llevó a cabo. Por eso es eficaz un contrato, cuando ha sido totalmente elaborado y celebrado, cumpliendo todos los requisitos esenciales, cumpliendo todos los requisitos legales, para que su cumplimiento pueda llevarse a cabo sin ningún contratiempo. Porque una vez celebrado el contrato, las partes quedan obligadas al cumplimiento de lo acordado en cada una de las cláusulas contractuales. Si se lleva a cabo legalmente, cumpliendo todos los requisitos, existe ese pacto celebrado entre las partes como cumplimiento obligatorio. Eso se conoce como el principio pacta sunt servanda, que este principio dice que los contratos son para cumplirlos. O sea que todo lo pactado, todo lo acordado, debe de ser cumplido a cabalidad por ambas partes. ¿Qué es la ineficacia? La ineficacia es la falta de consecuencias jurídicas del contrato, debido a que se han establecido en él irregularidades, vicios del consentimiento, anormalidades, y debido a ello el contrato pierde toda su eficacia. Eso se llama un contrato que no va a dar efectos jurídicos, es ineficaz. Se da la invalidez del contrato por la ausencia de efectos provocados por esos mismos defectos intrínsecos en los elementos esenciales del negocio jurídico. Recordemos cuáles son los requisitos esenciales del negocio jurídico: la capacidad legal de los sujetos, la declaración de voluntad, que no existan vicios del consentimiento,
que el objeto por el cual se celebró el contrato sea lícito y que no contenga ninguna prohibición de las establecidas para los contratos que se están celebrando. La ineficacia es una sanción del ordenamiento legal a todos aquellos contratos celebrados de manera ilícita o bien calificados como ilícitos. ¿Qué es algo ilícito? Algo contrario a la ley. ¿Qué provocaría un contrato ilícito? Pues definitivamente la nulidad de ese negocio celebrado o bien la anulabilidad si fuera una nulidad relativa o la rescisión del contrato. Eso es cada uno de estos es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué es la nulidad? Es la forma más clara de ineficacia del contrato. A través de ella se le niega todo valor al pretendido contrato. Es la sanción más fuerte que puede imponerse al acuerdo de voluntades celebrado en un negocio jurídico. La acción de nulidad. Ya la acción es la actividad que se realiza alguna de las partes para enervar los efectos propios del contrato, para evitar esa apariencia contractual. La acción de nulidad, que puede plantearla la persona que está perjudicada con ese negocio jurídico, es el vehículo procesal tendiente a lograr que el juez decrete la nulidad del contrato. ¿Cómo lo hace? A través de un debido proceso, se dicta una sentencia y cuando esa sentencia está firme, que firme una sentencia quiere decir que no tiene ningún medio de impugnación pendiente, entonces puede ejercitarla cualquier persona para que se declare ese contrato nulo. A través de la acción de nulidad se pretende que el juez dicte una sentencia declarando, si fuera el caso de simulación, pues simulado por motivo de la simulación, del engaño, de la apariencia falsa realizada en un contrato. Y por lo tanto, carece de efectos legales. Los efectos son de que se declara inexistente ese negocio jurídico celebrado. Por ejemplo, en el caso de que se haya llevado a cabo una compraventa sin el consentimiento del verdadero dueño, sino que se suplantó la firma por otra persona y a través de un experto, un técnico experto, puede ser de los que trabajan en INASIF, a través de un expertaje dactiloscópico, establece que la firma que calza la escritura pública no fue puesta por la verdadera dueña, entonces a través de una sentencia judicial, un juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico, se dicta una sentencia que declara nulo ese negocio. El efecto es que al quedar firme la sentencia, se ordena al Registro General de la Propiedad la cancelación de la inscripción registral donde está operado el traspaso de la propiedad para que al quedar anulado, al quedar cancelado, pues queda nuevamente el derecho de propiedad del que había sido perjudicado restablecido. Es a través de la vía judicial que se acciona para que se declare cuál es la verdadera realidad jurídica oculta que se tenía en ese negocio. Cuando ha existido una falsa apariencia
de manera, por ejemplo, que la simulación es absoluta, por existir vicios esenciales del negocio jurídico, se pretende que se declare que el acto aparente no existe. Se restablece el derecho de propiedad privada, como el ejemplo que les ponía, en el caso de que la sentencia, la acción judicial que se llevó a cabo en un juzgado de primera instancia civil, al declarar la nulidad absoluta, restablece el derecho del propietario. Y si es relativa, el caso de la anulabilidad, cuando se hace aparecer otro negocio diferente al realizado, pues tendrá que declararse la falsedad de esa apariencia o bien consentir su validez revalidando el contrato. ¿Se recuerdan que esto cuando lo vimos en clases anteriores, estudiamos de que la nulidad relativa permite la convalidación de contrato realizado anteriormente? Porque la nulidad relativa, solo la puede plantear los contratantes. Y si es voluntad de los contratantes llegar a un acuerdo y revalidar el contrato anterior que tenía defecto, pues lo pueden hacer. Por eso es que solo en el caso de la nulidad relativa está la opción por voluntad de los contratantes de revalidar el contrato. Solamente ellos tienen esa potestad, por supuesto, por el derecho a la libre voluntad de los contratantes. Solo a ellos compete la decisión de revalidar un contrato cuando se está alegando la nulidad relativa o bien la anulabilidad. Por eso tenemos que las clases de nulidad para declarar la ineficacia de un negocio jurídico, tenemos la nulidad absoluta, que también, o de pleno derecho, y la nulidad relativa, también conocida como anulabilidad. La nulidad absoluta o de pleno derecho, cuando existe defecto en la forma que hace ineficaz el negocio jurídico, impidiendo que se produzcan los efectos que le son propios, sin necesidad de una previa impugnación o declaración, es una nulidad ipso iure, de pleno derecho. ¿Qué quiere decir ahí? Que al declarar ineficaz el negocio jurídico, al declarar con lugar una sentencia que declare la nulidad absoluta del negocio jurídico, es inexistente el que se llevó a cabo y como consecuencia retrotrae la situación al estado real que había sido perjudicado. Si es un propietario, se le restablece totalmente en su derecho de propiedad privada porque ha sido declarado inexistente ese negocio. ¿Qué características tiene la nulidad absoluta? Que la persona interesada podrá pedir la intervención judicial. Es su derecho, su derecho a pedir la tutela judicial efectiva y con eso, que haya sido o no, si ha sido o no parte en el contrato, lo puede hacer. Si tiene un interés manifiesto, puede intervenir pidiendo la nulidad absoluta. Y aún el causante de la nulidad también puede pedirla. O bien de oficio el juez, cuando es manifiesta la nulidad, puede declararla. El contrato nulo no produce efecto alguno, pero ello, al ser declarado a través de una sentencia judicial, pues el negocio nulo vuelve las cosas a la situación que se tenía antes de su celebración, como si nunca se hubiera realizado, porque hay un restablecimiento total
del derecho de la persona que fue afectada con ese contrato. La acción para hacer el planteamiento de la nulidad absoluta puede hacerse en cualquier tiempo, porque no prescribe ni caduca el derecho por el transcurso del tiempo. En el caso de la nulidad relativa, conocida también como anulabilidad, es la invalidez, pero de menor gravedad que la nulidad absoluta, y va dirigida a proteger a las partes que intervinieron en el contrato para que se restablezca el negocio de acuerdo a lo convenido por los contratantes. En el caso de la anulabilidad o nulidad relativa, es un tipo de ineficacia contractual que depende del ejercicio de la acción correspondiente por la persona legitimada para ello. Se produce solo cuando se ejercita la acción. Como hemos dicho, en derecho civil, todo es a petición de parte. En el caso de la nulidad relativa, el juez de oficio no puede declarar una nulidad relativa. Solo en absoluta sí puede intervenir de oficio el juez. En el caso de la nulidad relativa, solo es a petición de parte, conforme lo pedido, conforme fue el planteamiento de la demanda, así el juez tiene que dictar su sentencia para que surta sus efectos legales. Surte efectos la anulación hasta que existe sentencia firme que lo declare de esa manera, hasta que se obtenga una sentencia que declare la anulación del negocio celebrado. El contrato ha sido válido hasta que la validez es amenazada por ser un negocio viciado desde su origen. Surte efectos ante la posibilidad de que se ejercite la acción de impugnación. O sea, que si una persona celebró un contrato que está siendo amenazado como nulidad relativa, porque existe un vicio dentro del contrato, mientras no se presente la acción, pues tiene total validez. Por ejemplo, si se hiciera un contrato de venta de ganado de engorde, o sea, para crianza, para reproducción, y en lugar de eso se vende ganado lechero nada más. Entonces, aquí se equivocaron a la hora del negocio jurídico, porque lo convenido era una cosa y el producto entregado fue totalmente diferente. En esos casos puede invocarse la nulidad relativa del negocio, porque sí se celebró el negocio, pero a la hora de la entrega de la mercancía, del producto, se está entregando algo diferente. En ese caso, si la acción no se presenta, si la impugnación no la presenta, pues surte sus efectos sin ningún problema. El artículo 1303 del Código Civil establece: el negocio jurídico es anulable por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas, o bien por vicios del consentimiento. Características. Cuando hay un contrato en situación indecisa o transitoria, la validez depende de quien está legitimado y pide la anulación. El contrato es válido y eficaz mientras no se impugne. Mientras no se reclame la nulidad relativa a la anulabilidad, el contrato surte su totalidad de efectos. Produce todos sus efectos hasta que se declara su anulación judicialmente.
hasta que ha sido la sentencia dictada, notificada y que declara la nulidad relativa del negocio jurídico, hasta en ese momento va a surtir efectos. Mientras no se haga, no corre ningún tiempo, al igual que la nulidad absoluta, que retrotrae a la inexistencia del negocio desde su origen. En el caso de la nulidad relativa de la anulabilidad, hasta que se dicta la sentencia. El contrato anulable puede ser revalidado por confirmación. Esa es una de las principales características de la nulidad relativa. Si el acuerdo de las partes es ponerse de acuerdo y confirmar el contrato que se había llevado a cabo, pues lo pueden hacer las partes sin ningún problema. En el caso de la nulidad absoluta, eso no es posible, porque cuando existe un vicio del consentimiento de tal gravedad como para declarar la nulidad absoluta del negocio, ese no puede validar un contrato con un vicio. En cambio, en la relativa, sí, prevalece la voluntad de los contratantes. La anulabilidad tiene como límite en el tiempo para pedirse 2 años, contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley establece un tiempo distinto. Nulidad del contrato y nulidad del instrumento público. Hay diferencia entre los requisitos del contrato con los requisitos del instrumento público. El contrato son los regulados en el artículo 1251 del Código Civil. ¿Y cuáles son? Los mismos que hemos mencionado. La capacidad legal del sujeto que expresa su voluntad, declaración de voluntad totalmente libre, el consentimiento que no adolezca de vicio, objeto lícito, y además que no exista incumplimiento de normas prohibitivas expresas. En los casos del instrumento público, es totalmente diferente su regulación. Esta corresponde al Código de Notariado. Y un instrumento público declarado nulo es el que declara la ineptitud del documento notarial para causar las consecuencias jurídicas que en condiciones ordinarias está destinado a procurar. Por ello es la gran importancia de que esos 4 cursos de derecho notarial que ustedes van a recibir en los próximos años sean totalmente aprovechados, porque es una gran responsabilidad, al igual que la abogacía, que es una gran responsabilidad defender los derechos de nuestros clientes. También en el notariado es responsabilidad del notario la elaboración de esos instrumentos públicos en los cuales se hacen constar los contratos que plasman los negocios jurídicos celebrados entre las partes. ¿Por qué? Porque sus efectos, su eficacia, dependerá de que se haya elaborado correctamente un instrumento público. Porque en caso de que se incumpla algún requisito esencial, un requisito legal del instrumento, produce la nulidad de ese instrumento público y como consecuencia los efectos del contrato celebrado. Por ejemplo, en el caso de un testamento, la ley establece requisito que tiene que decir día y hora de la celebración del contrato y hora de finalización de la elaboración de este testamento. En el caso que un notario omita ese dato, provoca la nulidad
del testamento. Imagínense las consecuencias de que una persona falleció, dejó su declaración de última voluntad en un testamento y que ese testamento es declarado nulo por no cumplir con los requisitos esenciales para su validez, pues se queda de manera intestada. Y al quedar intestado, pues ya no se está cumpliendo con la voluntad del testador. Y esa sería la gran responsabilidad del notario por no haber cumplido cuidadosamente con los requisitos legales. En la nulidad del instrumento público es cuando se vulneran las regulaciones o principios que informan la constitución del instrumento notarial, dependiendo qué clase de contrato se está llevando a cabo. Y la responsabilidad del notario en la elaboración de la escritura pública por quebrantamiento de normas podría causar al notario responsabilidad civil y hasta penal, si existe dolo, ¿verdad? Bueno, esos son los dos primeros elementos de la ineficacia del contrato, la nulidad, que vimos nulidad absoluta, nulidad relativa. Ahora vemos otra sanción del ordenamiento por contratos ilícitos que producen la ineficacia, como es la rescisión del contrato. La rescisión del contrato es otra forma de ineficacia de un contrato válidamente celebrado. En este caso, el contrato cumple a cabalidad todos los requisitos legales, pero es un contrato que está pendiente, total o parcialmente, de su cumplimiento. Y esta rescisión es originada de la decisión de uno de los contratantes, a quien la ley faculta expresamente por acuerdo en sus declaraciones plasmadas en el contrato, o bien que sea por declaración judicial. Un juez, a través de una sentencia, establece el motivo por el cual se está rescindiendo el contrato celebrado. O bien, el otro caso es la imposibilidad de ejecución por causa fortuita o motivos insuperables, no imputables al incumplimiento. O sea que cuando se lleva a cabo la rescisión de un contrato, es para que pierda su fuerza legal el contrato celebrado. Pero es un contrato válido, que ha cumplido todos los requisitos legales, pero que desean que sea rescindido, o sea, que sea dejado sin efecto su cumplimiento, ya sea de manera total o parcial. Y esto puede ser por acuerdo de voluntades de los contratantes, o bien a petición de uno de los contratantes que se lo va a pedir ante un juez, exponiendo los motivos, las causas por los cuales está planteando la petición de rescisión del contrato. Por supuesto, el principio de la carga de la prueba, el plantear una acción judicial, implica aportar medios de prueba que demuestren cuál es la pretensión. ¿Qué elementos tiene la rescisión? La existencia de un contrato válido, sin defecto en su constitución, pero sobreviene una circunstancia que lleva a uno de los contratantes a solicitar que pierda su validez ese contrato válido. La existencia de un perjuicio económico o efecto lesivo, siempre que no haya otro remedio de reparación. Por ejemplo,
en estos tiempos de la pandemia que hemos vivido a nivel mundial y aquí en Guatemala, se ha dado el caso, por ejemplo, de una persona que contrata un inmueble porque necesita que le sea estacionamiento de transporte, que comercia productos, transporta a nivel de toda Centroamérica, mercancía, productos, y por eso necesita del predio, y a eso se debe que llevó a cabo el contrato de arrendamiento. Pero por la pandemia, el negocio ya no pudo funcionar. Perdió el poder realizar sus ganancias económicas, se vieron perjudicadas. Todo lo que se tenía planeado para comercializar ya no se pudo. Entonces, el propietario del negocio ya no puede pagar el arrendamiento. Ya no tiene recursos económicos. Y había elaborado un contrato de arrendamiento de 3 años, un plazo de 3 años. Por ese motivo, puede pedir la rescisión del contrato. Y de esa manera, dejarlo sin efecto, pero tienen que resarcirse económicamente respecto al tiempo los gastos que se causaron al inicio de la contratación. Pero justifican que por el problema que se tiene, entonces sobrevino ese acontecimiento de salud que ha provocado tantos problemas económicos a muchas empresas, y por ese motivo se pide, o por declaración judicial en los casos que establece este código, que una de las partes o quien la ley faculte expresamente decida disolverlo, o que ambas partes acuerden la rescisión, que lo declare disuelto en sentencia judicial también por parte de un juez, o cualquier motivo que establece el Código Civil si su cumplimiento fue imposible por caso fortuito o causas ajenas a la voluntad del obligado. ¿Qué características tiene la rescisión para poder pedir la ineficacia o invalidez del contrato? Los contratos rescindidos no adolecen de defecto o vicio, porque fueron elaborados cumpliendo todos los requisitos legales, pero sus efectos sí pueden dañar el interés de alguno de los contratantes. El contrato es inicialmente eficaz hasta que no sea rescindido. La causa sobreviene de la celebración del contrato, como en el caso del arrendamiento que les decía, es un arrendamiento con un plazo de 3 años, pero anticipadamente necesitan pedir la rescisión del contrato. Pero si ya hubieran transcurrido los 3 años, no podría pedirse la rescisión, sino que ya está concluido el contrato, ¿verdad? Sería otra situación. Se fija el tiempo de 1 año a partir de la celebración del contrato. Para poder pedir la rescisión, el tiempo que establece la ley es de 1 año según el artículo 1585 del Código Civil. La acción para pedir la rescisión dura 1 año contado desde la fecha de la celebración del contrato. Y la última característica, que el contrato no se haya consumado, sino que esté pendiente de cumplimiento, de que concluya ese contrato o que esté en proceso desarrollándose el contrato. ¿Cuáles son las clases de rescisión? Tenemos la voluntaria, la judicial, la fortuita o forzosa. La voluntaria, como lo hemos dicho, es por la manifestación de voluntad de un solo contratante o bien ambos
se ponen de acuerdo para celebrar un nuevo contrato, dejando sin efecto el anterior, o bien enmendando defectos si el contrato inicial que se originó tiene algún inconveniente, o simplemente para darlo por finalizado. Eso va a ser la voluntad de los contratantes manifestada nuevamente en otro contrato, ya sea para modificarlo o para dejarlo ya sin ninguna validez y que ya no surta ningún efecto. En el caso judicial, ya es por una sentencia judicial que el juez, de acuerdo a un debido proceso y a las pruebas aportadas por los contratantes, que han esclarecido el motivo por el cual pide la rescisión del contrato, entonces esa sentencia, al surtir efectos, a quedar firme, va a establecer que ha existido una rescisión de un contrato. También como ejemplo les pongo aquí un contrato de compraventa. En el contrato de compraventa que se celebró se pidió un financiamiento bancario. Desafortunadamente ese financiamiento bancario no prosperó, ya no fue aprobado el préstamo y por lo tanto no fue cancelado el pago del contrato de compraventa. Entonces el Código Civil lo establece como un motivo para pedir la rescisión. La rescisión fortuita o forzosa esta se da por la imposibilidad de su cumplimiento, por un caso fortuito o por causas ajenas a la voluntad del obligado. En el caso que yo les mencionaba de la pandemia en un contrato de arrendamiento, pues se podría invocar para pedir la rescisión. O bien imposibilidad de cumplimiento por causas ajenas a la voluntad del obligado, que desafortunadamente por motivo de la pandemia haya fallecido, ¿verdad? Entonces la ley establece que en esos casos fortuitos, fuerza mayor, puede pedirse la rescisión del contrato. Otro ejemplo es cuando el profesional ya no puede seguir prestando los servicios, que esté enfermo, que le haya dado, por ejemplo, una enfermedad como un derrame cerebral. Entonces ya él no puede, está imposibilitado y por lo tanto se pide la rescisión del contrato de servicios profesionales. ¿Qué efectos tiene la rescisión? Declarada, el contrato es ineficaz. Pierde la validez el contrato, ya que vuelven las cosas al estado en que se encontraban antes de celebrarse el contrato. Regresa al origen. Pero las partes tienen que restituirse lo que hubieran recibido. Si hubo un abono anticipado, un pago previo para la celebración del contrato compraventa, por ejemplo, se había dado un adelanto de 50,000 quetzales, pero de ahí el banco ya no da el préstamo, entonces eso hace inválido el contrato, entonces se tienen que restituir los bienes. El artículo 1583 del Código Civil regula: verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, que lo vamos a ver en la próxima clase, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deben restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. En el caso de los servicios prestados, deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados, para que sean cuentas cabales, ¿verdad?, entre los contratantes y sea disuelto el vínculo contractual de la manera más justa posible. Y muchas
Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien, Todo bien, licenciada? me alegra. Entonces, hoy hemos aprendido que la ineficacia del negocio jurídico, en primer lugar, es cuando deja de surtir efectos el negocio celebrado. Tenemos la nulidad de dos clases. La nulidad absoluta del negocio jurídico y la nulidad relativa del negocio jurídico. La absoluta es cuando existen motivos para declarar la inexistencia del negocio jurídico. Tiene este negocio jurídico defectos de tal naturaleza que declara la invalidez total del negocio y retrotrae la situación al estado real que corresponde. Se hizo un negocio jurídico falso, un negocio jurídico simulado, un negocio jurídico bajo violencia, un negocio jurídico con dolo, que hace totalmente evidente que ese negocio no tiene validez. Por ejemplo, que se hizo un contrato de compraventa de una persona que ya estaba muerta cuando se realizó esa escritura pública. Y es evidente que esa persona no firmó ese contrato. La Corte de Constitucionalidad ha emitido fallos que ya hacen doctrina legal de cumplimiento obligatorio y por lo tanto deben de ser aplicadas en las sentencias dictadas por los diversos tribunales, donde dice que en estos casos, como de la persona que ya falleció cuando se elaboró el instrumento público, a través de la acción de amparo puede pedirse que se deje sin efecto ese negocio celebrado y como consecuencia sea cancelada la inscripción registral que se había realizado. O sea, para retrotraer la situación al estado real que corresponde. Ordena cancelar esa inscripción registral a través de la sección de amparo, cuando es totalmente evidente que no podía firmar el propietario del inmueble porque él ya había fallecido. Ese es un caso total, nulidad absoluta total del instrumento público. También en la vía ordinaria, ustedes el próximo semestre ya van a estudiar su procesal civil. La vía ordinaria se llama es el procedimiento en el cual tiene que plantear un abogado la nulidad absoluta del negocio jurídico. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, en base a las pruebas, lleva un debido proceso y en base a las pruebas, como podría ser un dictamen de un experto de INASIF sobre la firma que está puesta en la escritura pública. Si determina que esa firma no, no pudo haber sido puesta, no fue puesta por el verdadero propietario del inmueble, entonces ese informe tiene que ser valorado a la hora de dictar sentencia, se valora la prueba y se establece que se demuestra que no firmó la persona. Entonces, eso también produce como efecto la declaratoria en la sentencia de la nulidad del negocio jurídico y ordena al Registro General de la Propiedad cancelar la inscripción pudo haber sido varias inscripciones registrales anómalas. Diferente la nulidad relativa, porque en la nulidad relativa
puede ser que las partes se pongan de acuerdo y convaliden el negocio que está con defecto. Lo valoran, dice, ¿para qué nos vamos a ir a un juicio? Mejor yo acepto que hagamos otra escritura pública o una escritura pública de ampliación y ahí vamos a corregir pues el error que se había dado y acepto yo que la compra de un vehículo color rojo, por ejemplo. Yo había pedido verde y me vendieron rojo. Bueno, pero también ya me gustó el color rojo, acepto ese negocio jurídico con ese cambio, pero tiene que constar por escrito, ¿sí? Una escritura de ampliación y por supuesto cumplir con los respectivos registros de ese cambio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la nulidad relativa o anulabilidad, que es lo mismo. Y tenemos lo que es la rescisión de un contrato. Un contrato que ha cumplido con todos los requisitos legales de validez, pero ocurre un acontecimiento en el desarrollo del contrato, por lo cual las dos partes o una de las partes solicitan que sea declarada la rescisión de un contrato, dejar sin efecto ese contrato porque ya no le conviene. Un contrato, por ejemplo, de arrendamiento. Se tiene el contrato de arrendamiento, pero ya no conviene continuar ese contrato de arrendamiento porque la persona, el ejemplo que les ¿Ah? puse, Ya todavía se mira que va a llover. Pero aquí hay uno, si no me va a llevar esto. Carlos Aquí, puede desconectar su micrófono. se activó el micrófono. ¿Ah? Se activó el micrófono. Bueno, todavía no aprenden a tener cuidado con los micrófonos. Ya vamos terminando el semestre y seguimos en lo mismo, ¿verdad? Por favor, colaboren y respeten a sus compañeros que están interesados en escuchar la clase. Bueno, ¿en dónde iba yo explicando la rescisión del contrato? Hay varias clases de rescisión que se les explicó. La voluntaria, cuando los contratantes están de acuerdo en rescindir el contrato. Si es un contrato que se elaboró en escritura pública, a través de otra escritura pública donde comparecen las dos partes contratantes, deciden dejar sin efecto el anterior contrato que todavía no había terminado de realizarse ese negocio. Entonces queda incompleto el negocio, pero para no tener problemas legales ninguna de las dos partes, hacen una escritura de ampliación. Pero por supuesto tienen que comparecer nuevamente las dos partes y firmar y aceptar esa ampliación del contrato. Esa es la forma voluntaria, porque hay acuerdo de voluntades entre las partes. La judicial es cuando una de las partes no está de acuerdo, porque quiere terminar el contrato de arrendamiento, pero a mí no me conviene porque es buena paga. Él cumple con pagar puntualmente. Yo quiero que continúe ese contrato de arrendamiento por muchos años más, que no se vaya el inquilino.
Pero resulta que la persona que alquiló muchos años esa casa logró comprar su vivienda propia. Entonces va a solicitar y tiene el contrato por 10 años, por decirle. Entonces va a solicitar ante un juez que autorice la rescisión de ese contrato, porque sus intereses cambiaron, ¿verdad? Incluso que había ofrecido, por ejemplo, darle una compensación económica al propietario del inmueble para que rescindiera voluntariamente el contrato, pero él se niega a hacerlo. Entonces, tendrá que aportarse medios de prueba ante el juez para que el juez valore si acepta esa rescisión se debe de cumplir con la rescisión del contrato y la otra parte, pues si sigue en que no quiere aceptarlo, pues tendrá que aceptar la sentencia dictada por el juez. Y el caso fortuito o fuerza mayor, que el ejemplo del COVID, pienso yo que ayuda mucho a comprender que cuando hay acontecimientos que están más allá de las posibilidades de la persona, que no interviene para nada la voluntad de la persona, sino que aconteció un siniestro por el cual hay necesidad de rescindir el contrato. Ese sería el otro ejemplo de la clase de rescisión. Y entonces, ¿qué rescisión? Es dejar sin efecto un contrato válidamente celebrado. Se cumplieron todos los requisitos. No tiene errores ese contrato, pero ya no conviene a una de las partes continuar con ese contrato. Hay motivo por el cual quiere dejar sin efecto ese contrato válidamente celebrado, que pierda eficacia, que ya no continúe esa esa celebración contractual que habían llevado. Entonces, para eso es la rescisión. Y en la próxima clase les voy a explicar lo que es la resolución y lo que es la revocatoria. Pero si tienen alguna pregunta, algo que no hayan comprendido, con toda confianza pueden manifestarme cuál es su duda. ¿Alguien tiene duda? ¿Quedó muy claro estas instituciones que son sumamente importantes, sumamente importantes? Si vieran la frecuencia con la cual se plantean estas situaciones de problemas contractuales. Cindy, buenas noches. ¿Quiere Buenas, preguntar? buenas noches. Solo una pregunta. ¿Esta opción de rescisión debe ser de inmediato? O sea, después de ya haber firmado el contrato y uno de Sí, los dos dice, ya no. tiene que no haber concluido el contrato, que esté en desarrollo el contrato, pero no ha terminado, porque ya terminado el contrato ya no necesita rescindirlo, simplemente se dio terminación del contrato. ¿Me explico? Tiene Ya que les... estar en desarrollo lo que se pactó en el contrato, ¿sí? Tiene que estar, por ejemplo, un contrato de arrendamiento que se había pactado por 5 años y solo lleva 1 año del contrato, entonces pide la rescisión, porque de lo contrario, la otra parte, el propietario del inmueble, le va a seguir cobrando la renta, porque el contrato está vigente. Pero si usted compró una casa, por ejemplo, y ya no le interesa continuar con el contrato, entonces solicita la rescisión para poder dar por terminado el contrato. Ay, gracias, licenciada. Bueno, como lo que pasó también en el COVID. Muchos negocios tuvieron que cerrar porque el negocio no estaba funcionando debido a la pandemia. Cerraron, ¿verdad? Era un terror terrible que teníamos de esa enfermedad
y cerraron muchos negocios. Los locales ya no había negocio, ya no había venta. La gente ya no tenía interés en comprar, por decirle, artículos de belleza o así, ya no era la prioridad de las personas ese negocio. Entonces el negocio ya no había posibilidad de adquirir ganancias y entonces no tenían para pagar la renta. Muchos negocios cancelaron sus negocios y pidieron las rescisiones de los contratos. Recuerda, en Cayalá también pasó eso, en las noticias Sí, salió. sí, porque las rentas son altas. El pago de la renta es alta y si el negocio no vende, ya las personas no están en posibilidad de estar comprando perfumes, por ejemplo. Ya tenían otras prioridades, mejor gastos médicos, ¿verdad? La prioridad era salvar la vida. Entonces, a eso se debió, ¿verdad? Muy bien, Javier, buenas noches. No quiere preguntar Javier. Claudia, buenas noches. Pregunta, Bueno, que hable el compañero. Javier. en Bueno, la rescisión, después, o sea, si ya se perdón, hizo perdón. la ¿Quién tiene rescisión, la palabra? ¿Quién pidió la palabra primero? ¿Javier o Claudia? Javier, licenciado. Ah, vaya Claudia. A ver, Javier, gracias, dígame. licenciada. Cuando ya se dictó sentencia de la rescisión, si después se quiere volver a tener el contrato, tendría que hacerse uno nuevo totalmente Por supuesto, sí. Sí, ya se dictó sentencia diciendo que ya está declarada con lugar la rescisión. Una sentencia es el efecto jurídico, las sentencias se cumplen. Si la persona quiere volver a contratar, pues también es libre de hacer un nuevo contrato. Las ah, sentencias son de cumplimiento obligatorio. La sentencia de un juez no queda que la persona yo no la quiero cumplir. Bueno, sobre todo si está firme, si no hay ningún medio de impugnación pendiente. Una persona que esté inconforme con una sentencia puede apelarla y será una sala de apelaciones la que revise el proceso y decida si con lugar o sin lugar la apelación. Y luego de eso ya queda firme si no se van al amparo, por decir. Pero ok, licenciada, si ya se dictó sentencia y ya no impugnaron y eso ya quedó firme, ya nadie planteó ningún recurso, entonces es de cumplimiento obligatorio, ya perdió la eficacia ese contrato, que es el tema que estamos estudiando. ¿Cómo pierde la eficacia un negocio jurídico? ¿Qué quiere decir eficaz? Que pierde sus efectos legales, ¿ya? Bueno, sí, Claudia, licenciada, gracias. vaya, muy bien, Javier. Claudia, le escucho. Sí, gracias, licenciada. En el caso que ambas partes están en acuerdo, por ejemplo, con lo que usted comentaba, en el camino una persona está solicitando que haya un contrato, pero esta persona no sabemos si se va a ir antes, pero la otra persona sí están de acuerdo. ¿Se le podría llamar también rescisión a esto? Por ejemplo, que yo le diga, Perdón, no mire, le entiendo bien. O ujú, sea, están las dos partes. exacto. Una está de acuerdo y la otra no. Bien, ambas partes, por ejemplo, en el Ah, bueno. contrato están solicitando 6 meses de arrendamiento, pero no hay Sí. seguridad. Entonces, para que no queden estos 6 meses y como para cubrir, mejor se va a hacer por un año y le vamos a darle el tiempo a esta persona si va a ser en 6, 8 o 9 meses, pero vamos a estar en de acuerdo. Ah, no. Una vez fijado un plazo en un contrato, es de cumplimiento obligatorio. No puede quedar, si,
si quiere o no quiere cumplirlo. No, no. O sea, un contrato surte sus efectos. Por supuesto, puede rescindirse. O sea, cuando se firma un contrato se establece un plazo de cumplimiento. Exacto. No es porque usted quiera un mes o puede ser que quiera 2 meses o 3 meses. Tienen que definirlo. No, no puede quedar sin determinación un contrato. Es requisito usted determinadas las condiciones del contrato. No pueden quedar en libertad así. Muchas personas lo que hacen es no hacer el contrato, solo hacerlo verbal. Ajá. Pero ahí el propietario del inmueble, en el caso de un arrendamiento, es el que está con, con la inestabilidad total del contrato, del negocio que está celebrando. ¿Por qué? Porque el Código Civil, esto ya lo vimos, los contratos verbales, ¿cuál es el máximo del monto que la ley establece? A ver, Claudia, un contrato verbal, un contrato oral. ¿Qué dice el Código Civil? ¿Cuál es el valor máximo que autoriza el Código Civil? Creo que es de 300. Muy bien, no creo. Sí. Así lo expresa. La ley es taxativa, decimos nosotros. Cuando una ley es taxativa, que está regulado. Así lo establece la ley. ¿Y la ley es para cumplirse o para no cumplirse? Para cumplirse. Muy bien. Si usted está dando un contrato verbal de arrendamiento de 1,000 quetzales, está incumpliendo con la ley. Y puede una persona que ha incumplido la ley exigir el cumplimiento de pago, por ejemplo. Y hizo un contrato verbal donde no lo puede probar que cuánto habían pactado de renta. ¿Cómo demuestra la renta que habían acordado? Sí, Si únicamente. todo era verbal. Sí. No, tiene que haber un contrato escrito. Y el contrato escrito no puede celebrarse sin cláusulas, sin condiciones, sin determinación del monto de la renta, sin determinación del plazo del contrato. No se puede hacer contratos así. ¿Ya? ¿Me comprende? Sí, licenciada, Sí, gracias. sí. Los contratos tienen que hablarse y si la persona acepta esas condiciones, se ponen de acuerdo en las condiciones, entonces celebran el contrato. Y el notario va a hacer las diversas cláusulas, las va a realizar en base a ese acuerdo de voluntades de las partes. Y al firmar esas escrituras públicas o documento privado, lo que hayan acordado, surte efectos de cumplimiento obligatorio para ambas partes. Principio pacta sunt servanda. Una vez firmado el contrato, sus efectos son de cumplimiento obligatorio para las dos partes. Entonces, así es los contratos, ¿verdad? Así funciona. Porque tenemos un ordenamiento jurídico regulado en nuestro Código Civil, que en este caso hemos estado leyendo todo lo relativo al negocio jurídico, es lo que hemos aprendido en este curso. Entonces, eso es para cumplirlo y ustedes en el futuro van a ser abogada y notaria. Entonces, es aplicación de la ley. Somos personas de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Estamos estudiando derecho. Tenemos que acatar las disposiciones legales y asesorar, por supuesto, a los clientes, futuros clientes,
sobre qué es lo que la ley establece y es lo que debe de cumplirse. Y si no se cumple voluntariamente, pues para eso son el organismo judicial, para ejercitar acciones, para exigir el cumplimiento de los negocios jurídicos celebrados. Antes de ir a solicitar, por ejemplo, perdón, una tarjeta de crédito, tiene que estar consciente que tiene que cumplir con los pagos de consumo, más los intereses, más los gastos administrativos, más el seguro que cobra el seguro por, por extravío de la tarjeta de crédito, por falta de pago para cubrir la tarjeta de crédito, cobran un seguro. Y todos esos gastos lo tiene que asumir, ¿verdad? Y por supuesto, si no paga la tarjeta de crédito, ya viene lo que se llama un juicio ejecutivo de cobro. Y si usted no quiere pagar porque yo no quiero pagar, que se esperen, procede la demanda ejecutiva y si tiene una casita o un terreno, pues se lo van a embargar y después si no sigue sin querer pagar o no puede pagar, le rematan el bien y el acreedor se queda con ese bien. Así es. No es así nomás de, a ver, quiero la tarjeta de crédito y póngame bastante capacidad de financiamiento. Y usan la tarjeta. Santo Dios. Todo eso tiene consecuencias, ¿verdad? Y no queda a la libertad de la persona, sino que cumplimiento legal. Y con eso es con lo que trabajamos los abogados y los notarios. Con el ordenamiento legal aplicamos la ley. Eso es lo que nos corresponde hacer. No sé si tiene otra duda, Claudia. ¿No? No Ya únicamente, no se le licenciada. ocurre. Va, muy Sí, es bien. que en realidad tal vez mi duda era que si no era necesario tener que llegar ante un juez, sino que únicamente se podía llegar como un acuerdo entre partes. Bueno, es la Ah, clase de rescisión. Yo hablé de 3 clases de rescisión. ¿Cuáles son? Vamos a ver, Claudia. Las 3 clases La, de rescisión. la absoluta, ¿no? No, rescisión. Estoy con rescisión del contrato. ¿Cuál acabo de explicar? La voluntaria, la judicial y por caso fortuito o fuerza mayor. Ujú. Muy bien. Va, estamos bien. Sí, gracias. Ahora la nulidad sí se divide en nulidad absoluta y nulidad relativa. Más bien, son las 2 clases de nulidad que hay. Nulidad absoluta y nulidad relativa o anulabilidad. De acuerdo, Así, gracias. bueno. Jorge Luis Bran, buenas noches. Ajá. Sí, miremos la ley, qué es lo que nos dice la ley. Así que, vamos a ver si cité ahí el artículo. Por aquí puse el artículo. Ahorita vemos. A ver, ayúdenme ustedes, el manejo de código. Veamos
Veamos qué manda. Vale, léalo, por favor. Vamos a ver, léalo. Ujú. Todavía tiene duda. ¿1000 cuánto me dice? 1500. Muy bien. Veamos, pues. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es la acción? La acción es el derecho que tiene una persona de plantear su pretensión ante un tribunal. Bueno, eso es en el caso de que sea judicial. Tiene la rescisión voluntaria y la rescisión por caso fortuito o fuerza mayor. Si es judicial, porque solo una de las partes está inconforme, puede plantear su demanda y tiene para ello 1 año para plantearla, ¿sí? Desde que se celebró el contrato. Si lo hace fuera de ese tiempo, entonces la otra parte que se defiende tiene su abogado y le puede plantear la excepción de prescripción. Porque en un litigio se da eso, ¿verdad? Ya se utilizan los diversos procedimientos para defenderse. Entonces tiene 1 año. Pero si ya terminó el contrato, ya no podría plantearla porque ¿para qué va a plantear rescisión? ¿Sí? Entonces, por lo regular, los contratos no se hacen tan largos, ¿verdad? Salvo que sea un negocio muy, muy necesario o muy buena la propuesta, como para hacer, por ejemplo, un contrato de arrendamiento por más tiempo. Por lo regular, los contratos de arrendamiento es de 1 año, 2 años, lo más, no más tiempo. Ujú. Y si es 6 meses, pues ahí sí está en tiempo, ¿verdad? Si el inquilino no paga desde el inicio, se ve que no es buen inquilino porque incumple con los pagos o se atrasa siempre, entonces ya no le va a renovar el contrato. Ujú. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, a la orden, Jorge Luis. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces, el fin de semana, primero Dios, ya les tengo sus calificaciones y les pongo en el Classroom estos videos para que lo escuchen. Y nos vemos el próximo martes, primero Dios. Todavía tenemos un buen tiempo para clases. Yolanda, Marilu, buenas noches. Johanna, perdón. Sí, buenas noches. Fíjese que yo pregunté, pero quería saber si iba a realizar el extraordinario. Ah, muy bien. Fíjese que no lo tengo preparado para hoy porque no me habían solicitado el extraordinario. O sea, es la primera persona que me habla de extraordinario. Sí, lo que pasa es que yo tuve problemas el día del examen y aparte de mi teléfono se descargó y yo todavía no había ¿Y podido usted venir a hizo clase. su solicitud? No, la verdad es que no. ¿Y qué pasó? Hay un Es que reglamento. no tenía, no tenía la información y consulté, pero nadie me informó. Ay, ¿y no hay reglamento, pues? ¿Hay reglamento de exámenes? Y hasta en sexto semestre. La verdad que no había tenido ese problema. Es la única que me pidió extraordinario. De las 2 secciones, es la única. Sí, ahorita ya es extemporánea su solicitud.
¿Cuánto sacó en el primer parcial? Perdón que lo hable aquí frente a sus compañeros. ¿Cuánto sacó en el primer parcial? Es que lo que pasa que ahorita no tengo el dato porque también, también se perdió mi teléfono y no tengo la información, todo se me perdió. Ah, qué problema, ¿verdad? Bueno, Si vamos no a ver sé, tal si vez le le puedo hacemos el correo examen, y pues. le escribo o su número para que le pueda hablar, para que lo Ujú. pueda ver. Hablémonos en Classroom. Escríbame a Classroom y le veo yo ese asunto hoy. Estuardo, buenas noches. Muy También bien, quiere gracias. extraordinario. Buenas noches, Estuardo, licenciada, mucho buenas gusto. noches. Sí, también quiere extraordinario usted. Perdona, licenciada, la misma situación ahí con la compañera, tuve un par de ¿Y lo dificultades. solicitó? ¿No lo solicitó? Tengo el mismo problemita, no había pasado por esa situación y la verdad no me había tocado este temita y sí tuve inconvenientes el día jueves, no le mandé la solicitud, yo saqué 22, si no mal recuerdo, en el primer Bueno, parcial. hagan su solicitud, pues, en el Classroom. Ahí me pueden escribir. Siempre revisamos, ¿verdad? Pero Muchas no gracias, había licenciada. tenido solicitud de extraordinario. Bueno, Sí, una disculpa ahí va, por el tiempo. hagan su nota y pongan los motivos por los cuales no se examinaron, ¿verdad? Y voy a pedir aprobación de la coordinación para poder hacérselos, porque ya está fuera de reglamento. Recuérdense que estamos con leyes, las leyes son para cumplirse. Hay un reglamento para los exámenes extraordinarios. Hay un tiempo para poder presentarlo. Entonces, háganme su solicitud, voy a pedir autorización de la coordinación para poder hacerles. Yo tengo que elaborar el examen para hacérselos. Muchas gracias por la oportunidad, licenciada. Pues no sé, todavía no les respondo. Que me autorice la coordinación y entonces podré hacerles el examen, pero si no me lo autoriza la coordinación, yo cumplo, son mis superiores. Tengo que cumplir lo que ellos me indiquen. ¿Ya? Entonces, Johanna, voy a apuntar los nombres. Su número de carnet, Johanna. Es 2015 13087. 2015 0787. 13087. Muy bien. ¿Y Estuardo? Sería el 2009 15 708. 15708. Correcto, licenciada. Estuardo Josué, ¿qué apellido tiene? Orozco Bravo. ¿Y Johanna, qué apellido? Marilu, es Canahui, Canahui. Muy bien. Bueno, entonces en la próxima clase les doy respuesta a su solicitud, ¿oye? Pero pónganla en claro, su nota, Sí, sí, solicitando el examen extraordinario. ahorita ¿Qué se más? lo coloco, licenciada. No, ahorita Va, justo se lo estoy colocando. Gracias, licenciada. va, está bien. Bueno, Muchas ¿alguien gracias por más el tiene apoyo, alguna licenciada. duda? ¿Alguien más tiene dudas o aparece otro extraordinario? ¿No? Bueno, entonces que tengan muy feliz noche, que descansen y ahí vamos a seguir trabajando con ustedes con todo gusto. Se cuidan. Buenas noches. Feliz noche, Ligda. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Buenas Feliz noche. noches.